Muy buenos días a todos, qué bendición poder estar con ustedes hoy, esta mañana. Y estaba orando antes de entrar y decía, Señor, gracias por este día y por la bendición que me das de estar aquí y poder hablarles de este tema que en realidad yo no había pensado en él, y es la culpa. Entonces yo investigué sobre la culpa y me impactó lo que encontré, lo que el Señor me dio el discernimiento para poder venir y estar con ustedes hoy a decirles lo que dice la culpa en la Biblia. Pero antes quise buscar en el diccionario qué es la culpa. Y dice que es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Entonces aquí nos dice claro, ¿verdad?, que es un acto o algo que dejamos de hacer. Es por eso que la culpa es el resultado de haber violado una norma o ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, ética o legal, somos culpables. Entonces yo me puse a pensar y a investigar en qué momento entró la culpa a la humanidad. Y pues es desde el primer momento, ¿verdad? En Génesis 3 encontramos que Adán y Eva, cuando fueron desobedientes, sintieron culpa después de haber cometido el pecado de la desobediencia al Señor. Entonces, yo dije, bueno, desde un inicio en la humanidad hay culpa, porque obviamente ellos sintieron vergüenza de haber hecho lo que hicieron y se sintieron mal por ello. Entonces decimos que los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento. Sin embargo, Satanás también puede utilizar los sentimientos de culpa para alejarnos de Dios. En 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, si usted siente arrepentimiento por algo que hizo, eso es un arrepentimiento que le acerca al Señor. Y no debe arrepentirse de sentir ese arrepentimiento, pero la tristeza del mundo sí. Ahora bien, la culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. Nos dice que somos malos y que en nada nos hará lo suficientemente buenos. Nos miente sobre el carácter de Dios, insistiendo que debemos tratar de ganarnos el favor de Dios. El dolor mundano ronda por nuestras cabezas y contamina nuestras actitudes hacia Dios. Entonces, yo estaba pensando en esto y bueno, es muy cierto. Yo cuando conocí al Señor, al principio yo tenía dudas y pensaba cómo era posible que al hacer una oración donde yo aceptaba a Cristo, mis pecados iban a ser borrados. Pero eso no era lo que me preocupaba. A mí lo que me preocupaba era qué iba a pasar después, cómo tenía que actuar yo para que esa gracia no terminara. Porque venimos de ser pecadores y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, mucha gente que alrededor mío me decía, yo veo eso demasiado fácil, porque ¿cómo es posible que siendo pecador o sabiendo que vas a seguir pecando, si tú aceptas a Cristo tenés la gracia y la salvación? Entonces es algo en lo que de verdad yo me quedaba pensando. Pero en mi caminar con el Señor ya desde hace mucho tiempo, descubrí que cuando nosotros aceptamos al Señor, también estamos aceptando los regalos y las bendiciones que Él tiene para nosotros. En ese preciso momento el Espíritu Santo viene a morar en mí y Él es el que me redarguye, ¿verdad?, el que pone ese arrepentimiento, el que pone esa culpa. Entonces, viéndolo así, esa culpa es una culpa que me atrae al Señor, porque es una culpa que me va a hacer reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo. El Espíritu Santo me dice, eso no está bien, por ahí no es, y de alguna manera yo voy a sentir ese arrepentimiento y puedo ir a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí tengo este pecado, yo me arrepiento de este pecado, libérame de él. Pero esas son las cosas que como cristianos aprendemos a conocer conforme caminamos con Él. Entonces, los creyentes hijos de Dios que han confiado en la muerte y resurrección de Cristo para su salvación han sido declarados inocentes ante Dios. Hemos sido justificados porque Dios ha puesto todo nuestro pecado sobre su propio Hijo. Dios ha tomado la justicia de Cristo y nos la ha otorgado.
Ese intercambio divino garantiza nuestra aceptación por parte de Dios y la vida eterna con Él. Cuando fallamos, tenemos la promesa de Dios de que si le confesamos todos nuestros pecados, nos perdonará y borrará todo rastro de culpa. Primera de Juan 1:9. Este es un versículo que debemos tener muy pendiente todos los días para ponernos a cuentas con el Señor. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, miren, esto es algo hermoso porque sabemos que el Señor es fiel, sabemos que esto es un regalo que Él nos ha dado de una manera gratuita. Por supuesto, a mí me decían, ay, bueno, entonces qué fácil, ¿verdad? Aceptar al Señor y entonces ahora vas a poder seguir pecando sin que haya consecuencias al respecto. Y yo les decía, no, porque cuando tú aceptas al Señor y el Espíritu Santo viene y redarguye en tu corazón, tú ya no pecas de la misma manera. Tú ya no haces lo que hacías. Tú ya no frecuentas los lugares que al Señor no le gustaban, porque empiezas a tener un discernimiento especial que viene con esa aceptación. Entonces es algo que va haciendo cambios en tu vida, es algo que va transformando esa condición de pecador, la va cambiando. Entonces, somos creyentes, sabemos que si confesamos nuestros pecados con un corazón arrepentido, seremos perdonados, pero aún así seguimos sintiendo culpa. Y a esto se le llama una falsa culpa. Y la falsa culpa es algo por lo que mucha gente lucha todos los días. Somos perdonados, pero todavía nos sentimos culpables. Nos sentimos atrapados en la culpa. Podemos pensar, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Han orado, han confesado su pecado y creen que Dios les ha concedido el perdón gracias a Jesús. Sin embargo, continúan castigándose a sí mismos. La razón de la falsa culpa puede no ser la que pensamos. Satanás susurra en nuestras almas que no merecemos el perdón completo hasta que le demostremos a Dios lo arrepentido que estamos. Debemos seguir llevando la carga de la vergüenza. Satanás dice que no somos dignos de aceptar el perdón de Dios hasta que nos hayamos castigado a nosotros mismos. Y luego miente un poco más diciéndonos que si nos aferramos a la culpa estamos siendo humildes. Entonces decimos que la falsa culpa se puede dar por falta de perdón a nosotros mismos o por acusaciones de los demás y no por creer en Dios lo suficiente. Cuando yo leí esto, yo recordé muchas historias de personas que yo conozco y yo creo que todos en algún momento hemos de haber conocido a alguien que decía o que dice, esta es la cruz que me tocó cargar. Esto es lo que me merezco por haber hecho lo que hice hace 20 años. Entonces, investigando y leyendo, encontré esta historia en Juan 8, del 1 al 11, que decía: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: No, ninguno. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren, yo cuando leí esto dije, bueno, en ningún momento yo vi que Jesús se levantara sorprendido por lo que esta mujer había cometido.
El adulterio era en aquellos tiempos un pecado grave y sigue siendo un pecado grave. Pero yo no vi que el Señor Jesús se levantara enojado o sorprendido por lo que ella estaba haciendo. Y más bien me impactó la manera en la que Él le hizo ver a sus discípulos y a toda la gente que estaba ahí que estaban siendo acusadores. Porque eso era lo que eran, ¿verdad? La estaban acusando y ellos son pecadores. Entonces, Él de una manera muy sencilla tampoco la condenó y le dijo que no pecara más y que se fuera en paz. Entonces, cuando yo leí esto dije, a veces nosotros cargamos con culpas pasadas de hace mucho tiempo, de cosas que en algún momento hicimos, pero hay alguien más que a veces nos dice, ¿verdad? No, si es que por lo que hiciste tenés esta consecuencia, y más que todo nosotros las mujeres, ¿verdad? A veces nosotras no, es que no olvidemos, nosotras archivamos las situaciones más con los esposos o los hijos, de decirles, mira, ¿te acordás que en el año 1990 tú me dijiste tal cosa? ¿Verdad? Entonces, a veces yo me confieso culpable de eso, porque a veces con nuestros hijos les recordamos de las cosas que hicieron, o a nuestros esposos les recordamos de las cosas que nos hicieron, y muchas veces hemos pedido perdón, le hemos pedido perdón a Dios, pero siempre escuchamos voces equivocadas. Siempre escuchamos voces que nos dicen, tú hiciste eso y por eso tú estás condenado, o tú vas a vivir las consecuencias de eso para siempre. Y esos son los pensamientos que como cristianos debemos rechazar. Yo hace muchos años recuerdo haber tenido una amiga, cuando tenía como 10 años, ella vivía solo con su mamá, porque la mamá era mamá soltera, ¿verdad? El papá de ellos los había dejado hacía muchos años. Entonces, ella pues no cambiaba mochilas todos los años, no llegaba con cosas nuevas al colegio, y un día empezó a llegar con cosas nuevas, con estuches nuevos y todo. Entonces yo le pregunté y me dijo, es que fíjate que mi papá nos dejó hace mucho tiempo, pero regresó, y entonces ahora yo tengo todo esto. Entonces siguió pasando el tiempo y yo miraba que cada vez eran más cosas y más cosas y más cosas. Y entonces ella me dijo, es que como mi papá se siente culpable por todo el tiempo que no estuvo con nosotros, y mi mamá le dice que nos tiene que compensar todo lo que en ese tiempo no nos dio, entonces yo aprovecho porque le pido lo que quiero y me lo da. Entonces el Señor me trajo a memoria esta historia y yo me quedé pensando, wow, es cierto. ¿Cuántas veces a veces cometemos un error grave o algún pecado contra alguien de nuestra familia? Nos arrepentimos, pedimos perdón, pero esas personas a veces nos siguen culpando por cosas que el Señor ya nos perdonó. Y entonces aquí es donde como cristianos nosotros tenemos que saber y entender que nosotros tenemos una identidad en Cristo, que Él es el que nos perdona nuestros pecados, que Él no nos va a juzgar así como lo hizo con esta mujer. Él es el mismo Dios de ayer y de hoy. Entonces, ¿por qué nosotros nos seguimos castigando por culpas pasadas? Si tú te estás castigando por cosas que hiciste, tú pediste perdón y sabes que el Señor te perdonó, entonces deja de cargar con esa falsa culpa, porque esa falsa culpa no viene del Señor. Estas son voces que te susurra Satanás. Y lo peor de todo, en esta historia podemos ver que hay dos casos. La persona que es acusada, pero también los acusadores. ¿Qué pasa cuando nosotros nos volvemos acusadores? Cuando hay un problema en nuestra familia y empezamos a acusar, pues como les decía, a nuestros esposos o a nuestros hijos, y tal vez ellos están queriendo tener un arrepentimiento genuino y nosotros no les dejamos tener ese arrepentimiento porque los estamos acusando. Entonces, eso es alejarlos del Señor, eso es decirles, mira, tú vas a seguir pagando por lo que hiciste. Nosotros no tenemos la autoridad para ser acusadores. Hace un par de semanas se dio un incidente con mi hijo mayor. Él había hecho algo que nunca había hecho, hizo algo que nunca había hecho. Entonces yo me sorprendí porque él no es así. Entonces yo no lo regañé en ese momento, no le dije nada, porque de verdad fue algo que a mí me causó, me impactó, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó el incidente y dije, bueno, mañana le voy a hablar.
Pero en la mañana de ese día siguiente, él se levantó muy temprano, yo todavía estaba dormida y me fue a sobar el brazo. Y se sentó y me dijo, mamita, mira, te quiero pedir perdón por lo que hice. Y cuando yo se los cuento, de verdad que mi corazón se llena de gozo, porque uno de mamá y de papá sabe cuando sus hijos están arrepentidos. Y él llegó y me dijo, mami, mira, lo que pasó ayer te prometo que nunca más vuelve a pasar. Te prometo que ese no soy yo. Y eso no se va a volver a dar. Yo de verdad, créanme que sentí un gozo en mi corazón. Sentí una gran bendición y una felicidad porque yo sé que eso era el Espíritu Santo actuando en su vida. Entonces imagínense, si yo como mamá puedo percibir el arrepentimiento de mi hijo, ¿ustedes creen que Dios no lo hace con nosotros? ¿Ustedes creen que cuando nosotros pecamos, tenemos culpa y vamos con un corazón contrito y humillado, el Señor no es grande en misericordia y puede perdonarnos nuestros pecados? Tenemos que soltar esa falsa culpa, porque yo después de ese incidente, créanme que me quedé con tanta paz que yo ya no le volví a decir nada. No volvimos a tocar el tema, no le dije por lo que hiciste ahora vas a estar castigado. Por supuesto, hay un momento en que como padres debemos disciplinar a nuestros hijos, pero esto fue un caso de algo que él nunca había hecho. Entonces así nos pasa a veces. A veces creemos que por lo que hicimos no vamos a ser perdonados o va a venir un castigo severo. Y miren, de verdad, uno de los versículos que yo más amo es Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Miren, de verdad a mí esto me fascina. Yo lo atesoro en mi corazón y es uno de mis versículos favoritos porque nosotros ofendemos al Señor todos los días. Con cosas pequeñas, a veces con cosas que no nos damos cuenta. Y esa culpa que sentimos y ese arrepentimiento que sentimos nos acerca a Él. Y esa es la culpa que en realidad debemos nosotros tomar en cuenta para inclinarnos y decir, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Ayúdame a no seguir cometiendo este pecado. Y bueno, entonces, recordando estas historias, como les digo, nosotros podemos caer en ser acusadores. Yo tuve hace muchos años unos vecinos que estuvieron casados por muchos años y nunca pudieron tener hijos. Ella siempre intentó, él intentaba, los dos tenían problemas y a cabo del tiempo pues se separaron por esta situación. Pero bueno, a mí sí me constaba de que él era a veces un poco grosero con ella y ella me decía, mira, Dios lo va a castigar porque él es malo, porque cómo fue conmigo, porque mira cómo lo que me hizo, yo ya no pude tener bebés, él nunca le dio la importancia. Entonces ella sentía mucho rencor hacia él. Pero un buen día él le pidió perdón por todo lo que había pasado, por todo lo que habían hecho, por no poner suficiente atención en ese tema, pero se divorciaron, ¿verdad? Al cabo del tiempo, ella se entera que él tiene un hijo. Entonces ella definitivamente fue un shock porque me decía cómo es posible después de lo que me hizo, que él haya podido tener eso que yo tanto quiero y él sí lo tuvo. Entonces yo me pongo a pensar, si él llegó con un corazón arrepentido, si él llegó humillado ante los pies de Cristo, pidiéndole perdón, le pidió perdón a ella, ¿ustedes creen que el Señor no iba a ser misericordioso en la vida de él? Y lo fue. El problema está en que nosotros pensamos que las personas que nos hacen daño no se merecen eso. Pero sí, porque el Señor nos ama igual a todos, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Él los quiere cerca y los va a bendecir y ustedes no van a entender por qué, pero el Señor así es, así de grande es su misericordia. Entonces más bien deberíamos de alegrarnos porque si el Señor lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Entonces, hablando de esto, decimos que al aferrarnos a los sentimientos de culpa, después de haber sido perdonados, estamos siendo orgullosos. La humildad acepta con gratitud un perdón que nunca se puede ganar y vive para demostrar ese agradecimiento. El orgullo dice, Dios puede perdonarme, pero mi estándar es más alto
que el que Dios es más alto que el de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz puede ser suficiente para cubrir otros pecados, pero no el mío. Debo ayudar a Jesús a pagar por este pecado, castigándome a mí mismo, y seguiré cargando con mi vergüenza hasta que crea que he pagado por ella. Entonces, esto es bien delicado, porque mire, el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres. Y al nosotros no aceptar eso, estamos siendo orgullosos. Y el orgullo viene por la falta de gratitud. Cuando nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, tenemos gozo y dejamos el orgullo por un lado. El Señor para Él no hay nada imposible, y ningún pecado en este mundo es lo suficientemente grande como para que Él no lo pueda perdonar si usted llega a los pies del Señor humillado y arrepentido. Entonces esto más bien minimiza el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque el Señor hizo todo eso para quitarnos de la cruz de las enfermedades, del pecado, de la muerte, de tantas cosas que al nosotros no aceptarlo, estamos siendo orgullosos. Y estamos diciendo, Señor, esto, lo que tú hiciste no fue suficiente, porque yo soy tan malo que yo necesito seguir castigándome a mí mismo, y va a pasar toda la vida y yo no voy a ser digno. Entonces, esto lo único que hace es alejarlo. No nos congregamos, no queremos de oír la palabra porque sentimos que si vamos a la iglesia nos van a señalar, nos van a condenar, nos van a ver mal. Y miren, de verdad, como lo vimos en Juan, Él no condenó a la mujer. Él ni siquiera se asustó ni se asombró como lo hicieron los demás, porque Él es Dios. Y su misericordia es tan infinita que usted no se puede imaginar todas las cosas que derivan de eso. Entonces, reconocemos que hay culpa, que es la que nos lleva al Señor, y también está la falsa culpa. Entonces, vamos a ver la diferencia. Los verdaderos sentimientos de culpa nos mantienen humildes, ya que el perdón y misericordia de Dios es un regalo que Él nos da por amarlo y reconocerlo como nuestro Salvador. El reconocimiento de la culpa debería impulsarnos a recibir con gratitud todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. La verdadera culpa nos impulsa hacia Dios. Ahora bien, la falsa culpa nos aleja. La falsa culpa ve el fracaso como una sentencia de por vida. Entonces venimos arrastrando y nos recordamos de cosas pasadas, viejas, y venimos arrastrando con esa culpa. La verdadera culpa ve el fracaso como otra oportunidad para experimentar más de la misericordia y de la gracia de Dios. Y esto es un testimonio, porque cuando usted comete un pecado, como el que le decía yo de estos esposos que se divorciaron, él tal vez pudo haberse visto ante los ojos de los demás como una persona no digna, ¿verdad?, de recibir lo que el Señor le dio, pero el Señor sí. Entonces eso es un testimonio de la grandeza y misericordia que Dios tiene para nosotros. La verdadera culpa se borra con el arrepentimiento y la restauración. La falsa culpa sigue aferrándose a nosotros incluso después de habernos arrepentido. Cuando aprendemos a reconocer la diferencia, la culpa no tiene por qué dominar nuestras vidas. Yo hoy quiero que usted se ponga a pensar en eso. Yo quiero que usted piense si la culpa que tiene por cierta situación es una culpa que lo acerca al Señor o es una culpa que lo aleja. ¿Qué voces está escuchando? ¿La que lo incriminan o las que le dicen, ven que yo te perdono? ¿Qué voz es la que usted está escuchando? Porque esto es bien delicado. A veces nosotros pensamos que son cosas que Dios nos pone, pero no es Él, ¿verdad? Es Satanás el que ha querido venir a meterse a su mente y decirle, tú no vas a ser perdonado. Tú no sos digno porque hiciste algo tan grave. Mire David, ¿qué fue lo que pasó con David? David cometió adulterio con Betsabé y quedó embarazada. Y para encubrir el pecado, mandó a Urías, que era el esposo de Betsabé, a que fuera muerto en batalla. Él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Y eso lo podemos ver en Salmo 32. Cómo él le pide al Señor que escudriñe su corazón. Entonces, no es que vayamos a cometer aquel pecadote y sí, porque el Señor me va a perdonar. No. Miren, los pecados, cuando nosotros cometemos pecados,
que después viene un arrepentimiento, muchas veces es de una manera inconsciente. No nos damos cuenta hasta que de verdad lo hicimos. Pero el Señor no es tarde para enojarse. El Señor, su ira no es grande, su enojo no es grande y Él puede perdonarnos. No hay pecado que el Señor, si usted no viene a los pies del Señor, Él pueda perdonar. Así es que si usted siente esa falsa culpa de años atrás, de cosas del pasado, suéltela. Hoy es el día en que el Señor lo quiere liberar de esa culpa. Dios pagó un alto precio para que pudiéramos caminar en libertad. Para los que están en Cristo, los sentimientos de culpa pueden ser una llamada de atención de que algo no está bien. Y tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Los sentimientos de culpa son simplemente una herramienta que Dios utiliza para revelar el pecado. Cuando no hay pecado es porque el enemigo utiliza la culpa y hay que renunciar a ella. No fuimos diseñados para cargar con la culpa. Jesús lo hizo por nosotros gracias a Cristo. Podemos caminar en la luz y no volver a sufrir la carga de la culpa. Así es que bueno, aquí está bien claro. Sabemos que esa falsa culpa ya no podemos seguir con ella, porque esa solo nos aleja del Señor. Y es más, es una culpa que con el tiempo nos va a volver a cometer, si no el mismo pecado, alguna otra cosa, porque nos creemos el hecho de que seguimos siendo culpables, de que por eso Dios no nos bendice, por eso yo no tengo las bendiciones que tiene mi hermano, no tengo las bendiciones del vecino. Pero ¿usted ha ido al Señor con un arrepentimiento genuino? Entonces, vamos a ver 5 cosas que yo encontré para saber qué podemos hacer con la falsa culpa y vencerla. Número 1, confesar todos los pecados conocidos y que no se hayan confesados. Todos los pecados que usted pueda recordar y los que no pueda recordar, tenemos que confesarlos. Pedirle al Señor que revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado y tengamos el valor de ser totalmente abiertos y honestos ante el Señor. En Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Pidámosle al Señor cuando estemos orando que traiga memoria esos pecados que no hemos confesado, esas cosas que no nos dejan avanzar, esas cosas que tenemos en nuestro corazón desde hace tiempo, que alguien nos hizo, o cosas que de verdad el Señor ya perdonó y olvidó. Hoy es el día en que usted debe soltar esa culpa. A veces tenemos pecados que no confesamos porque no sabemos que estamos ofendiendo a Dios. Podríamos decir que son pecados ocultos, por los cuales también debemos arrepentirnos. Número 3, confía en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa basándose en la sangre de Cristo. Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Romanos 8, 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces nosotros como cristianos no sabemos de todos los regalos que tenemos, pero es porque no nos congregamos, es porque no leemos la Biblia, es porque no vamos a los grupos, no vamos a los eventos. Mire, todos los días aprendemos cosas y promesas que el Señor tiene para nosotros. El problema es que si usted las desconoce, entonces ahí es cuando va a venir este tipo de cosas, de pecado, de culpas, que usted no va a saber soltar. Porque no sabe en qué parte de la Biblia dice que si usted presenta su pecado ante el Señor, usted va a ser perdonado. Estas son armas que nosotros tenemos a la hora de orar. Nosotros debemos orar con estos versículos a la par, confesando y creyendo que son promesas para nosotros los creyentes. Por eso es muy importante cuando se hagan eventos, cuando haya grupos, usted trate de congregarse lo más que pueda, porque de verdad ahí es donde nosotros aprendemos, ponemos en práctica las cosas que aprendemos de la palabra, porque si la desconocemos no vamos a saber a lo que tenemos derechos como hijos de Dios.
Número 4. En ocasiones, cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, rechace tales sentimientos como una culpa falsa. El Señor ha sido fiel a su promesa de perdonar. Leamos el Salmo 103, 8-12, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, su misericordia es del tamaño del cielo sobre la tierra. No, su enojo no lo va a guardar para siempre. Entonces hoy es el día en que usted de verdad debe soltar esa culpa que no viene de él. Es una culpa que lo sigue atrasando en las cosas del Señor. Así es como yo lo veo. Hay bendiciones que se están estancando, o hay cosas que no se sueltan a causa de una culpa que usted ya no debe seguir sintiendo. Número 5. Pidamos al Señor que reprenda a Satanás, tu acusador, y roguémosle que restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa. En Salmo 51 dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es bien importante. Tenemos que saber reconocer las voces de Satanás y reprenderlas, y pedirle al Señor que sea Él el que nos hable. Aprendamos a escuchar la voz del Señor, aprendamos a aceptar con amor todos los regalos que Él nos da, y el perdón es uno de ellos. Aprendamos a decir: Señor, no hay nada más grande que tu misericordia. Aquí te entrego esto el día de hoy, quiero ser libre, quiero caminar en paz, ya no quiero que me atormenten estas voces. Te pido, Señor, repréndelas, por favor, en el nombre de Jesús, repréndelas, para que podamos ser libres y caminar con tranquilidad, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama con infinita misericordia. Finalmente, si el pecado ha sido confesado y ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejarlo atrás. Recordemos que nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido hechas nuevas criaturas en Él. En 2 Corintios 51:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados y la culpa que nos produjeron. Tristemente, algunos cristianos somos propensos a sumergirnos en los recuerdos de nuestras pecaminosas vidas pasadas, memorias que debían estar muertas y enterradas desde hace mucho. Esto no tiene sentido y es contrario a la vida cristiana victoriosa que Dios quiere para nosotros. Un dicho sabio dice: si Dios te ha salvado de una cloaca, no regreses a sumergirte y a nadar en ella. Entonces, mis amados, hoy de verdad quiero que ustedes se vayan con este gozo de saber que el Señor sabe que hemos pecado, sabe que no somos perfectos, porque en la misma palabra lo dice. Nadie es perfecto en esta tierra, solo Él. Pero vámonos con esa libertad de saber que Él perdona todos nuestros pecados y que esa culpa falsa que usted está acarreando y usted está arrastrando, solamente lo alejan de Él. Él ya no quiere que usted siga arrastrando eso, porque Dios nos perdona instantáneamente, Dios nos perdona gratuitamente y Dios nos perdona por completo. Así es que hoy quiero orar por ustedes. Quiero orar para que el Señor nos pueda redarguir en nuestro corazón todas las cosas que hemos cometido en contra de Él, y que seamos perdonados y que tengamos un arrepentimiento genuino y que sepamos que Él es quien nos puede dar esa victoria, que como cristianos debemos dar testimonio de que caminamos en victoria. Ya es tiempo de que usted suelte esas culpas pasadas, esas culpas que no lo dejan ser agradecido con todo lo que Dios quiere para usted el día de hoy. Así es que, amado Señor, gracias te damos por este día, Señor, por esta gloriosa mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos regalas ese perdón, Señor, y esa misericordia infinita que tú tienes para con tus hijos, Señor. Gracias, yo la recibo hoy, Señor.
Yo recibo, Señor, esas misericordias que son nuevas cada mañana. Vengo con un corazón contrito y humillado, Señor, a poner todas mis culpas delante de ti, Señor, porque quiero ser libre. Quiero ser libre, Señor, para poder acercarme más a ti. Quiero sentir ese gozo de que tú has sido mi Padre y que has muerto por mí y todos los méritos que hiciste en la cruz, Señor. Poderlos agradecer y ser agradecida, Señor, con todos esos regalos que tú nos das al ser salvos y al ser creyentes, Señor. Te venimos a pedir, Señor, que reprendas todas voces contrarias, todo lo que el enemigo quiera venir a poner a nuestra mente y a nuestro corazón de que nosotros somos culpables, de que no nos merecemos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Vamos a caminar sabiendo y confiando que tú eres quien nos cuida, que tú eres nuestro ayudador, Señor. Ya no vamos a sentir culpa por las cosas que no hicimos, ni por las cosas que hicimos, Señor. Ayúdanos a identificar esa falsa culpa, Señor, esa falsa culpa que solo nos quita esas bendiciones, Señor, nos atrasa, Señor, nos estanca, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te vengo a pedir, yo te vengo a clamar, que nos ayudes a tener discernimiento para no escuchar esas voces de la falsa culpa, Señor. Quita toda falsa culpa de años pasados, de cosas que ya hicimos y que tú nos perdonaste, Señor. No permitas que seamos acusadores tampoco. No permitas que seamos nosotros que acusamos a los demás, Señor. Ellos tal vez tratan de liberarse de su pecado y nosotros a veces somos acusadores, Señor. Te pedimos que nos vengas a quitar todo estorbo, que no nos deje ver, Señor, que la verdadera culpa nos acerca a ti y nos hace estar agradecidos porque estamos en arrepentimiento sabiendo que tú vas a perdonarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces libres hoy. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a caminar en libertad hoy, Señor. Hoy venimos a quitar todo estorbo de cosas pasadas. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Yo declaro que esta semana es una semana donde vamos a ver tus bendiciones porque hoy soltamos la culpa. Hoy dejamos esa culpa atrás, Señor. Declaro que vienen nuevos tiempos y nueva temporada para tu vida, para tu casa, para tu familia. Liberémonos hoy de esa culpa. Es un regalo gratuito que el Señor nos da el día de hoy. Lo recibimos, Señor, lo atesoramos. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido una gran bendición poder estar con ustedes el día de hoy. No se olviden que los martes tenemos martes de oración de 7 a 8. Vamos a orar por sus peticiones. Desde ya hay un grupo de intercesoras que están orando por sus peticiones y los esperamos siempre el próximo domingo. Muchas bendiciones.